El último juego entre Yankees y Astros dejó tres noticias importantes, una buena, una preocupante y una que personalmente a mí me sorprendió. Y además viene una serie contra Texas que hay que hablar, así que vamos por partes, bienvenidos a la zona del home run. Y bueno, comencemos con lo que pasó en el juego entre Yankees y Astros de Houston. Los Astros pues le pusieron fin a la racha de 8 juegos ganados de los Yankees. 7-4 fue el marcador final en el Daikin Park. Pero antes de hablar de lo malo hay que hablar de Aaron James Job, el capitán número 16 de los Yankees de Nueva York, porque este hombre no falla. En su cumpleaños, 34 años cumplió el juez y lo celebró como él sabe hacerlo, con un jonrón, un sweeper ahí de Arrighetti que mandó 401 pies hacia left center, su décimo jonrón de la temporada. La verdad que este dato me parece increíble. Ayer fue el tercer jonrón de cumpleaños de su carrera. En 7 juegos de cumpleaños batea para 320 con 8 carreras empujadas. La verdad que este tipo convierte su cumpleaños en un show cada vez que él puede. Y para ponerlo con un poquito de contexto histórico, Lou Gehrig tiene récord de los Yankees con 4 jonrones de cumpleaños. Job tiene 3, igual que Yogi Berra y Craig Neles. Ahora, lo que funcionó, yo creo que fue. Lo que no funcionó fue Luis Gil. Y eso, pues, nos lleva directamente a la segunda noticia que la que vamos a hablar. Pero enhorabuena para los Astros. Lograron sacar una victoria. Le rompen la racha a los Yankees de Nueva York de 8 victorias seguidas. La verdad que yo me emocioné. Pensé que íbamos a llegar por lo menos a las 10 carreras, 10 victorias, pero no se pudo. Los Astros se encargaron de decir que no. Pero después del juego con los Astros, los Yankees optaron a Luis Gil a AAA, a Scranton. Y la verdad que la decisión pues tiene sentido. Gil permitió 6 carreras en 4 entradas, 5 hits, 3 bases por bolas y lastimosamente 0 ponches. 0. La verdad que eso no puede pasar. La efectividad subió exagerado a 6.05 en lo que va de la temporada. Miren, yo sé que Gil ganó el novato del año en el 2024 con una efectividad de 3.50, 171 ponches, 29 aperturas, eso ya lo sabemos. Pero en lo personal yo creo que ese es el Gil que todos queremos ver. Pero este año simplemente no ha estado bien. Salvo esa salida con Boston que tiró 6 entradas, un tercio en blanco. Así que el problema real aquí es que Gerrit Cole y Carlos Rodón están cerca de regresar. Y cuando regresen, alguien tiene que salir de la rotación. Y Gil con estos números, pues no le dejó opciones a los Yankees. ¿Qué va a pasar? No lo sé. Honestamente no está claro, pero por ahora necesita ir a AAA, quizás encontrarse a sí mismo y volver diferente. Déjenme ustedes en los comentarios qué opinan. Yo la verdad deseo todos los mejores de los éxitos para Luis Gil y todavía sigo creyendo que vamos a volver a ver aquel novato del año del 2024. Seguimos creyendo en Luis Gil, sabemos la capacidad que él tiene, el caballo que es, y yo creo que solo es cuestión de tiempo. Solo es cuestión de tiempo y yo sé que todo se va a mejorar para él. Pero bueno, seguimos con un poquito de más noticias preocupantes. Giancarlo Stanton se perdió un segundo juego,
su segundo juego consecutivo por el problema que tiene en la pantorrilla derecha. Y Aaron Boone dijo antes del juego que probablemente el lunes van a tomar una decisión sobre si lo ponen en lista de lesionados o no. Lo que sí se sabe es que Stanton sintió el problema el viernes cuando trotaba primera a segunda en un base por bola. Quizás no es una lesión de contacto, fue algo que sintió solo corriendo. Quizás eso a veces es más preocupante porque significa que los músculos pues no están tan bien. Y hay que recordar el historial de Stanton con las lesiones. El año pasado se perdió 85 juegos. Este año había jugado 24 de los 28 partidos. Que para él es buena disponibilidad. Está bateando para 2.56, 3 jonrones, 14 carreras empujadas. La pregunta yo creo que es ¿cuánto tiempo va a perder Stanton? Bond dijo que tiene que decidir si va a la lista de lesionados. Los Yankees necesitan traer a alguien del roster. Bueno, esto es importante porque Stanton en el line-up le da la protección a Aaron Judge. Sin él, los pitchers van a pensar 2 veces antes de lanzarle strike al capitán. Veremos qué es lo que sucede, gente. En lo que yo estoy grabando pues este video todavía no se toma una decisión así concreta para Giancarlo Stanton. Lo que sí es cierto es que los Yankees de Nueva York vienen con una serie. Vamos a dejar un poquito las malas noticias atrás porque se viene una serie importante. Los Yankees abren el lunes con Texas, 3 juegos en el Globe Life Field, lunes, martes, miércoles. Y aunque perdieron ahí, con los Astros, pues siguen siendo 18-9, primeros en la Liga Americana con 2.5 de juegos de ventaja. Contra Texas, este año los Yankees son 30-22 desde el 2017. Y en las últimas 8 series entre estos equipos, pues los Yankees han ganado o empatado 7. Este es el historial. Los Rangers no han sido rival fácil para los Yankees. Los han dominado en los últimos años. Así que bueno, en el 2025 los Yankees fueron 4-2 contra Texas, 3-0 en Nueva York, 1-2 en Texas. O sea que en el Globe Life Field el año pasado les fue regular. Ahora, los pitchers. Y esto es lo que me tiene tranquilo a pesar de todo lo de Luis Gil. El lunes abre Max Fried, 3-1, efectividad 2.40. Su última salida fue brutal, 8 entradas en blanco contra Boston, solo 3 hits. La verdad que este muchacho está en modo as completo. Martes, Cam Slater, 3-1, efectividad 1.77. Este tipo está siendo uno de los pitchers más dominantes del béisbol en lo que va de la temporada. Miércoles, Will Warren, 3-0, efectividad 2.59, invicto en la temporada. Lleva 31 entradas, 1/3 lanzadas sin perder un solo juego. O sea, 3 lanzadores con efectividad por debajo de 3. 3 lanzadores prácticamente invictos o casi invictos. Si el picheo sigue así, esta racha puede arrancar de nuevo rápido. Lo que hay que ver en esta serie es cómo responde el line-up sin Stanton, cómo manejan el bullpen con Luis Gil fuera, si el picheo mantiene el nivel que ha mostrado. Bueno, la verdad que la expectativa es que los Yankees ganen esta serie. El picheo pues tiene que ser la parte fundamental, aunque nos falte Stanton. Esa es la realidad de las cosas, gente. Bueno, esto fue todo por mi parte. Los Yankees pues pierden contra los Astros, pierden la racha, pues Gil se va para AAA, Stanton está en duda, pero el calendario nos favorece y el picheo sigue siendo élite. Así que si les gustó este video, suscríbanse, denle like, activen la campanita para más noticias de Yankees, gente. Suscríbanse al canal, es muy importante. Comenten lo que usted quiere, comente, pero es importante su comentario, gente. Les agradecemos a todos por el apoyo a la zona del home run y gracias a todos. Saludos y bendiciones.